ha cambiado la forma de cómo tratamos a los pacientes actualmente y cómo nos podemos adelantar al diagnóstico antes de que el paciente tenga la enfermedad. Así que vamos a comenzar. Les voy a pedir de favor, si tienen a la mano su teléfono, van a aparecer 3 preguntas durante toda la presentación y para que las contesten. De hecho, sale ahí quién contesta de primero y correctamente. Entonces, por ahí tengo unos cupones para Cinépolis, raspables, para que vayan con sus parejas, porque son 2 por cada persona. Entonces, así que pónganse las pilas. Bueno, entonces siempre me gusta comenzar con un caso clínico, y es lo típico que vemos en la consulta clínica cuando el paciente no tiene un cuadro florido y el paciente niega los síntomas. Es una mujer de 68 años de edad con queja de memoria de 8 meses de evolución y realmente la paciente fue llevada por su hija, porque la hija decía que no la miraba bien y ella negaba los síntomas. No, yo me siento muy bien, yo tranquila, hago todas mis actividades de la vida diaria normales. Y como otro dato importante, la habilidad emocional. La han visto en los últimos 2 años con cambios de que se aísla, con depresión. Entonces, así nos llegan los pacientes. ¿Y qué les decimos nosotros? Pues a veces no hay nada que hacer, esperemos a ver qué pasa, ¿sí? En la consulta siempre hacemos un MOCA en esos pacientes, pero lo más importante, vean, en el MOCA, en el recuerdo diferido, la paciente no recordaba ninguna de las 5 palabras que le habíamos mencionado anteriormente. Algunos problemas visoespaciales y en el lenguaje, en la parte de fluidez, cuando yo le pido al paciente que me diga todas las palabras que comiencen con la letra P durante 1 minuto, el paciente solo me dice 10, ¿sí? Para una paciente que tiene un nivel educativo elevado, eso es muy poco, ¿sí? Y eso me da 22 puntos en el MOCA y todos sus laboratorios prácticamente normales, a excepción de la vitamina D. Ok, le hacemos una resonancia magnética y pues para fines prácticos me parece que es una resonancia magnética normal, un poquito tal vez de atrofia en los lóbulos temporales, pero ningún hallazgo de relevancia. Y si le hacemos cortes perpendiculares al hipocampo, ¿sí? Aquí está el hipocampo, y lo que llama la atención es que la apertura del ventrículo, del asta temporal el ventrículo lateral en su porción temporal está un poquito más ensanchado, y eso le da una escala de Sheltens de 1, eso lo vamos a ver más adelante, que es la escala de Sheltens. Ok, con esto, ¿qué haríamos a algún residente? La familia, la hija, se queja de que no la ve bien. Tenemos un MOCA de 22 y que el recuerdo diferido está alterado. Es un trastorno amnésico puramente, ¿sí? Okay, entonces, le hago una punción lumbar, le pido biomarcadores y entonces le encuentro la proteína tau elevada y la proteína beta amiloide y la proteína beta amiloide 40 y 42 normales, ¿sí? Lo que está marcado ahí en 1.4 realmente es normal, pero pues tiene biomarcadores positivos con la proteína tau. Esta paciente tenía seguro internacional, la mandé a hacer un PET amiloide a Estados Unidos. No tengo las imágenes, pero este es el reporte. Ellos me reportaron que hay un depósito de beta amiloide, ¿sí? De depósito moderado en la corteza cerebral. Y entonces, con esto hacemos diagnóstico de un deterioro cognitivo leve asociado a demencia de Alzheimer, ¿sí? Esta paciente no tiene todavía demencia, ¿sí? Porque la demencia se define como un problema que me afecta mis actividades de la vida diaria, ¿de acuerdo? Entonces, si yo lo clasifico con este acrónimo ATN, que lo vamos a ver más adelante, entonces la paciente cae en un deterioro cognitivo leve. Y para eso van las terapias actualmente con anticuerpos monoclonales,
para detener el proceso de la enfermedad. Entonces, esta paciente recibió lecanemab a esta dosis de 10 miligramos por kilo cada 15 días por 18 meses. Esta paciente se fue a vivir a Estados Unidos porque tenía que recibir este medicamento cada 15 días. Ok, esto es lo que vemos a diario, llega a nuestra consulta, que hará unos 10 años, 15 años, probablemente yo me quedaba con una resonancia magnética y le decía al paciente, veamos qué pasa, ¿sí? Hoy me puedo adelantar a esto y ofrecerle más cosas al paciente. Ok, bueno, saquen su teléfono, van a escanear el QR, ¿están todos? Bueno, la mayoría. ¿Cuánto tiempo antes se empiezan a elevar los biomarcadores antes de presentar la demencia en enfermedad de Alzheimer? 1 año, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. $50 puso 5 años, 30% 10 años y 20% 1 año. Nadie puso 20 años, esa es la respuesta. Ok. Ninguno. Bueno, no pasa nada. Bueno, los biomarcadores empiezan a elevarse en promedio 20 años antes de que aparezca la enfermedad, ¿sí? Como toda enfermedad neurodegenerativa, no es una enfermedad que aparezca 1, 3, 5 años antes. La enfermedad en estas cuestiones neurodegenerativas aparecen casi siempre 15 años, o los cambios patológicos empiezan a aparecer 15 años antes de que aparezca la enfermedad propiamente. Y este tal vez es uno de los estudios más importantes que se llevó a cabo en China, ¿sí? Eran como unos 20,000 chinos, de los cuales siguieron por 20 años, de los cuales 600 en promedio, pues empezaron a aparecer los cambios, pues en promedio por ahí entre los 20 y los 18 años, y empezaban a aparecer los biomarcadores elevándose continuamente hasta llegar a la enfermedad. Eso es lo importante, ¿sí? Hoy en día. Que sepan que la enfermedad neurodegenerativa no aparece 5 años, 10 años antes. Es un proceso que lleva mucho tiempo. Y entonces, los pacientes, antes de presentar la propia demencia, es decir, que se queden disfuncionales en la vida diaria, el paciente empieza a tener queja de memoria aproximadamente a los 6 años, ¿sí? Como esta paciente. Pues esta paciente empezó con fallas muy básicas, pero no se clasifica como demencia, ¿sí? Porque la paciente es funcional. Entonces, para que vean que es un continuum en el tiempo. Algo que es importante, 12% de la población mayor de 60 años va a padecer esta enfermedad. En este siglo, aproximadamente un 20%. Vamos a ver un aumento de la demencia en los siguientes años porque la población está viviendo más, y un factor de riesgo muy importante para esto es la edad. Aumento de la mortalidad, 148%, y es la segunda causa de muerte después de los 70 años de edad. Y vean, perdemos 20 millones de días, ¿sí? Por discapacidad, por esta enfermedad. Ok. Y en Latinoamérica, estas enfermedades son enfermedades que padecen países, o que la carga es atribuida a países de bajos y medianos ingresos. Entonces, también conforme vaya aumentando la población en Latinoamérica, va a ir aumentando la prevalencia de demencia. ¿Cuáles son las variantes más comunes de la enfermedad de Alzheimer? La variante más común es este 78%, casi 80% de los pacientes que vemos son variantes de tipo amnésico, ¿sí? Es el típico paciente que vimos al inicio, ¿sí? Que se presenta con esas fallas de memoria, y ese es el típico paciente que vemos. ¿Qué otras variantes tenemos? Tenemos la variante de atrofia cortical posterior, que su clínica principal es alteraciones visoespaciales porque está afectado el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Tenemos variantes conductuales del Alzheimer, que
se confunde mucho con la demencia frontotemporal. Tenemos variantes también de afasia primaria progresiva, donde el paciente tiene problemas del lenguaje principalmente. Pero la variante que ustedes van a ver comúnmente en la clínica, el 80% de sus casos va a ser de tipo amnésico. Entonces, el espectro del deterioro cognitivo, hay que tener cuidado. A sus pacientes les van a decir es que tengo demencia senil. Ese término no existe en la literatura hoy en día. Es un término que viene de los años 60. ¿Y por qué se llamaba demencia senil? Porque lo que se estaba viendo eran las placas de amiloide que le llamaban placas seniles, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el paciente que dice es por edad, ¿sí? Eso hay que investigarlo, ¿de acuerdo? Entonces, el continuum básicamente va un deterioro cognitivo por edad, deterioro cognitivo leve y hacia la demencia. Recuerden que deterioro cognitivo leve, el paciente tiene fallas, pero el problema no radica principalmente en que tenga actividades o alteraciones en la actividad de la vida diaria. Prácticamente son las fallas en la vida cotidiana, pero sin afectar su funcionalidad. Entonces, nada más eso es a manera de un resumen. Puedo tener pacientes cognitivamente normales, ¿sí? Donde todo es normal, donde tengo un declive cognitivo asociado a la edad, pero yo le hago pruebas cognitivas al paciente y me sale bien el paciente. Y luego tengo el deterioro cognitivo leve, donde el paciente se queja de un problema cognitivo, hago pruebas neuropsicológicas y el paciente sí tiene problemas objetivamente, y luego el estado funcional va a depender en qué etapa yo lo esté captando. Importante, los términos que utilizamos nosotros, ¿sí?, para diagnosticar deterioro cognitivo va desde el paciente sin deterioro cognitivo leve y la demencia. Okay. Entonces, para entrar en el tema de los biomarcadores, ¿qué es un biomarcador? Un biomarcador es una observación biológica que me va a permitir hacer diagnóstico previo a que se presente la enfermedad, me sirve para hacer pronóstico, me sirve para evaluar tratamiento del paciente. Y entonces, ¿para qué me sirve un biomarcador? Me sirve para tamizar enfermedades, caracterizar una enfermedad, descartar, diagnosticar, estadificar y monitorizar una enfermedad, para pronóstico, individualizar intervenciones que le voy a realizar al paciente, predecir qué va a pasar con ese paciente si yo le inicio un tratamiento y además identificar algunos tipos de células. Ok, entonces, ¿por qué era importante tener un biomarcador? Porque cuando yo cachaba al paciente, cuando ya tenía demencia, el paciente ya estaba disfuncional, pues ya no me servía dar un tratamiento. El cerebro ya estaba demasiado dañado. Entonces yo tenía que tener un biomarcador que me permitiera a mí identificar la enfermedad antes de que el paciente tuviera la pura demencia. Entonces, en este caso, es un biomarcador de la fisiopatología de la enfermedad, y entonces ya sabemos que el Alzheimer, su principal característica es el depósito de beta-amiloide. Entonces había que buscar ese biomarcador, después hacer una intervención y ver el pronóstico del paciente. Y cuando yo tenía ese biomarcador, entonces ya podía dirigir algunas terapias como el lecanemab y el donanemab para poder ir a, prácticamente lo que hacen esos anticuerpos monoclonales es lavar el beta-amiloide prácticamente, ¿sí? Esta no es como el objetivo de la plática, pero lo hablamos hace un rato con el doctor. Realmente es una controversia utilizar estos medicamentos porque también tienen efectos adversos, y uno es el ARIA, que son imágenes radiológicas asociadas a estos anticuerpos monoclonales, que pueden ser de dos tipos, edema o hemorragias intracerebrales, que van entre el 10 al 25% de los pacientes pueden desarrollar esto. Entonces, el uso es un poquito controversial por estas reacciones y el costo de los fármacos. Cuando yo utilizo un biomarcador de este tipo, ¿qué es lo que yo ando buscando? Yo debo de usar estos biomarcadores principalmente en los estados preclínicos. Un paciente que ya llega a la clínica con la demencia ya franca,
híjole, ya tengo una resonancia donde hay mucha atrofia, el paciente está disfuncional, pues no me va a servir de mucho un biomarcador, porque seguramente no le voy a ofrecer lo que yo quiero ofrecerle con un anticuerpo monoclonal, ¿sí? Si yo tengo pacientes con un diagnóstico dudoso, por ejemplo, este caso, que la familia se quejaba y el paciente decía, no, no me está pasando nada, y eso es una perla que les dejo. Si un paciente llega con su familiar y el familiar es el que se queja del deterioro cognitivo, pónganle atención, ¿sí? Aunque el paciente diga, no, no me está pasando nada, pónganle atención al familiar. No hay un biomarcador actualmente que me pueda descartar los tipos de demencia o los tipos de las variantes de Alzheimer que mencionamos previamente. Básicamente es un marcador del espectro de todas las variantes de la enfermedad de Alzheimer. Y los biomarcadores actuales nos sirven para diferenciar entre Alzheimer y otras demencias. ¿De acuerdo? Me sirven para determinar la evolución y finalmente, si ustedes quieren iniciar un fármaco antiamiloideo, tienen que tener un biomarcador. Yo no le puedo ofrecer a un paciente esos anticuerpos monoclonales si yo no tengo un biomarcador. Ok. Entonces, vean, el continuum de la enfermedad de Alzheimer, antes de que aparezca la enfermedad, 18 años antes. Insisto en esto porque eso es bien importante. ¿Sí? Entonces, yo tengo etapas preclínicas, ¿sí? Que son estas etapas de aquí, las primeras 3, donde el paciente prácticamente no va a tener ningún síntoma, pero yo puedo hacer biomarcadores, que es lo más difícil de hacer un biomarcador en esas etapas, porque como les voy a presentar un caso más adelante que me llegó la semana pasada, una paciente que no se queja de nada y me dice, quiero saber si me va a dar Alzheimer. Así les van a llegar los pacientes ahora. Ok, y bueno, finalmente en la etapa, ¿sí? Que ya tiene demencia el paciente, pues hacer un biomarcador pues no va a tener ningún impacto en el paciente. Entonces, ¿cómo clasificamos los biomarcadores en Alzheimer? Son de 2 tipos, dependiendo de la fisiopatología o la topografía. Entonces, de estos, de la fisiopatología, el PET amiloide, puedo hacer tau y amiloide en líquido cefalorraquídeo y puedo hacer en plasma. Si son topográficos, puedo hacer un PET con fluorodexoxiglucosa, PET tau y atrofia del hipocampo. Esos son los biomarcadores que voy a utilizar para clasificar la enfermedad. Esta ya la vimos, la vuelvo a repetir porque me parece que es muy importante. Y bueno, entonces aquí está una línea del tiempo y como en el eje de las Y se va aumentando el biomarcador conforme va pasando el tiempo. Entonces yo tengo pacientes con alto riesgo de demencia que seguramente los biomarcadores se van a elevar antes, ¿sí?, de lo común, o voy a tener pacientes con bajo riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, para que no se les olvide. ¿Cuál es el primer biomarcador que se empieza a elevar? ¿Sí? Tau y amiloide, ¿sí? Eso es bien importante. Siguiente pregunta, pues. Bueno, ¿cuál es el patrón de biomarcadores más común para hacer diagnóstico de enfermedad de Alzheimer en líquido cefalorraquídeo? ¿Qué es lo que yo le puedo ofrecer a los pacientes aquí en Guatemala? Menos es disminución, más es hacia arriba. Ok. 44% dijo, casi la mitad dijo, disminución del beta 42, el ratio aumentado del 42-40 y aumento de la proteína tau. Esa no es la respuesta. La respuesta es la primera. ¿Sí? Disminución del beta 42, disminución del ratio 42-40 y aumento de la proteína tau. Ahorita vamos a ver por qué es eso. Ok, vamos a ver quién ganó. Maffer. ¿Quién es Maffer? Muy bien, doctora. Perfecto. Ok, entonces, ¿cómo se comportan los biomarcadores según el fluido? Algo que tienen que saber es que el beta-amiloide, ¿sí?, es una proteína que se acumula, ¿de acuerdo? Entonces, esto se va a acumular en el espacio extracelular, ¿sí? Y por lo tanto, ¿sí?, va a quedar secuestrado en el espacio, en este compartimento.
Entonces, en el fluido, tanto en líquido cefalorraquídeo como en sangre, lo voy a encontrar hacia abajo, ¿sí? Eso es porque lo está secuestrando el espacio extracelular. Y la proteína tau, ¿sí? Que es un marcador de los microtúbulos, ¿sí? O de lesión del axón, estos lo que están marcando es daño celular o ruptura de la célula. Entonces, al romperse la célula, estos biomarcadores van a aumentar tanto en líquido cefalorraquídeo como en sangre. Entonces, por eso es el patrón que estamos viendo tanto en líquido cefalorraquídeo como en sangre. ¿Sí me di a entender con eso? Entonces, amiloide es una proteína de depósito que se está secuestrando en el espacio extracelular y la proteína tau es un marcador de ruptura de la célula y entonces se va a elevar. ¿Estamos? Ok. Hay otros biomarcadores como los neurofilamentos. Los marcadores o las enfermedades que diagnosticamos con biomarcadores con neurofilamentos básicamente es daño celular. No es específico de ninguna enfermedad. Lo pueden encontrar en enfermedad de Parkinson, lo pueden encontrar en Alzheimer, lo pueden encontrar en esclerosis múltiple y en otras enfermedades. Entonces, neurofilamentos es un biomarcador de lesión de la neurona, nada más. Pero proteína tau y proteína beta amiloide es específico de esta enfermedad. Ok, entonces el famoso amiloide. El amiloide todos nosotros lo producimos, ¿sí? Es una proteína normal de nuestras células y se encuentra en la superficie de las membranas celulares. Depende, ¿sí?, de la enzima que corte la proteína precursora de amiloide, que es como se empieza a producir el beta amiloide. Entonces, si yo tengo una beta secretasa que me corta la proteína precursora de amiloide, ¿sí?, en esta región, entonces voy a empezar a producir el beta amiloide y eso depende de factores de riesgo, principalmente de algunos genes como la presenilina 1 o la presenilina 2 y algunos otros factores de riesgo como la apolipoproteína epsilon 4, ¿sí?, en estado homocigoto, de que se exprese ese gen que me produzca más esta beta secretasa y que corte la proteína precursora de amiloide en esa región. Ok, entonces esa proteína beta amiloide, ¿sí?, se libera al espacio extracelular y esto empieza a generar estos acúmulos de amiloide, que son las famosas placas seniles o placas de amiloide. Eso genera que la neurona tenga o este espacio tenga un proceso inflamatorio y eso empieza a degenerar la corteza cerebral. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo puedo, ¿sí?, diagnosticar el amiloide? Es a través de PET, ¿sí? PET amiloide, que pues básicamente es una tomografía con un radiotrazador y el radiotrazador el radioactivo es un complejo de Pittsburgh que básicamente lo que va a hacer es marcar el amiloide, ¿sí? Ahorita vamos a ver unas imágenes. No tengo disponibilidad eso en Guatemala, ¿sí? Lo que yo tengo disponibilidad es líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto es un continuum, como lo vimos, el PET amiloide va aumentando conforme va pasando el tiempo. Entonces, si yo sigo a los pacientes y les hago PET en cierto tiempo, vean, lo que estoy marcando aquí en rojo, ¿sí?, es este complejo de Pittsburgh, que es para marcar el amiloide en la corteza cerebral. Entonces, vean, este paciente, cuando le hago el primer PET, pues prácticamente no tiene depósito de amiloide, pero conforme va pasando el tiempo, ¿sí?, va aumentando o va incrementándose la cantidad de amiloide, ¿sí? Y eso va en relación a la clínica. Ok, pero ¿qué le puedo ofrecer al paciente aquí en Guatemala? Hacerle líquidos cefalorraquídeos, hacerle una punción lumbar y mandar a medir el A-beta 42 y el A-beta 40, ¿sí? Recordemos que el A-beta 40 es un marcador de angiopatía amiloidea, ¿sí?, una enfermedad que está muy relacionada con la enfermedad de Alzheimer, pero el marcador principal de enfermedad de Alzheimer es el A-beta 42.
y la beta 40 es para angiopatía amiloidea. ¿De acuerdo? Ok, proteína tau. Proteína tau es una proteína que estabiliza los microtúbulos y cuando la neurona se ve lesionada por esta enfermedad, entonces los microtúbulos pierden su configuración y entonces esta proteína empieza a liberarse de la neurona. Y proteína tau sirve para el transporte axonal de nutrientes. Ok, entonces también tengo PET tau, tampoco tengo disponible en Guatemala, pero sí lo puedo hacer en líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y en líquido cefalorraquídeo me van a hacer tau fosforilada y tau total, ¿sí? Vamos a ver más adelante cómo puedo usar estos biomarcadores en sangre. Y bueno, el tau me sirve para ver el problema de taupatías específico de Alzheimer, ¿sí? Eso es bien importante. Y me puede evaluar las variantes de Alzheimer cuando yo hago un PET tau. Ok, entonces, vean, para esto me sirve PET tau. Si yo quiero ver variantes de afasia primaria progresiva, si yo quiero ver atrofia cortical posterior, entonces el tau se va a estar localizado en la parte posterior del encéfalo, ¿sí? Parietal y lóbulo occipital. La variante conductual del Alzheimer, que básicamente son áreas frontales principalmente, las variantes no amnésicas, el síndrome corticobasal, que también es una causa de demencia no típica de Alzheimer, y la variante amnésica, ¿sí? Que básicamente se localiza en la región temporal. Ok, entonces, como se han dado cuenta hasta ahorita, ya llevamos 2 biomarcadores, amiloide, tau, y ahora quiero evaluar la neurodegeneración. Y la neurodegeneración básicamente es la atrofia cerebral, ¿sí? Eso es lo que al final producen estas proteínas, es neurodegenerar al encéfalo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo evaluar la neurodegeneración y para qué me sirve todo esto? Porque me permite clasificar a mí el paciente adecuadamente en qué etapa está de la enfermedad. De esos 20 años, ¿en qué etapa voy? Entonces, puedo tener en fluidos proteína tau total. La cadena ligera de neurofilamentos, como lo mencionamos anteriormente, es un marcador de neurodegeneración, tanto en líquido cefalorraquídeo como en plasma. De esto no tengo disponible en Guatemala. Puedo hacer una imagen con FDG, ¿sí? Esto me va a ver el hipometabolismo temporoparietal que tenga el encéfalo y esto ayuda mucho, ¿sí? A evaluar qué grado de neurodegeneración tenga el paciente. Y en resonancia magnética, que tengo disponible más frecuentemente en Guatemala, me sirve para excluir otras causas de demencia, me sirve para evaluar el volumen del encéfalo y evaluar microhemorragias, que está también muy asociado a la enfermedad de Alzheimer. Y las microhemorragias son muy importantes evaluarlas en resonancia magnética porque muchas veces es contraindicación para iniciar un antiamiloideo. Si un paciente tiene más de 4 microhemorragias, hay que tener cuidado con ese paciente, o tiene siderosis cortical, hay que tener cuidado e iniciar estos anticuerpos monoclonales. Pues PET me sirve para evaluar los fenotipos, ¿sí? PET-FDG. Y pues básicamente yo puedo hacer combinaciones, utilizar FDG con tau y entonces ir clasificando al paciente de mejor manera. Ok, entonces como vieron utilizamos la escala de Sheltens que me sirve a mí para evaluar la atrofia del lóbulo temporal medial y aquí se los puse en la tablita, ¿sí? Va un puntaje de 0 a 4 y va a evaluar la fisura coroidea, la amplitud del cuerno temporal y la altura del hipocampo. Y dependiendo de en qué, de cada uno de los, pues de las características del lóbulo temporal, así lo voy a clasificar. Y entonces, de esa manera, aquí les pongo, para que cuando ustedes pidan una resonancia magnética a un paciente que están sospechando de deterioro cognitivo, lo que le tienen que pedir es un T1 en cortes coronales perpendiculares al hipocampo, milimétricos. Esa es la indicación que le tienen que decir al radiólogo o al técnico de resonancia
que les haga una resonancia en T1, cortes coronales perpendiculares al hipocampo milimétricos. ¿Estamos? Ok, entonces, un Shelton 0, pues yo espero que todos aquí tengamos un Shelton 0, ¿sí? Pues prácticamente este es el hipocampo, ¿sí? Pues el ventrículo, el asta temporal del ventrículo lateral está cerrado, ¿sí? Luego un Shelton 1, vean que la fisura coroidea, esta linita negra, pasa que esto no está tan fino, pero se empieza a ampliar, y vean un Shelton 2, tanto la fisura coroidea como el ventrículo se empiezan a dilatar y el hipocampo se empieza a hacer hipotrófico. Un Shelton 3, pues prácticamente empezamos ya a perder el hipocampo, y un Shelton 4, el hipocampo se perdió. ¿De acuerdo? Y vean cómo se va dilatando el asta temporal del ventrículo lateral, ¿sí? Y algunas clasificaciones, a mí me gusta utilizar más esta porque es más sencilla. Si yo tengo menos de 75 años y tengo un Shelton por arriba de 3, eso ya es anormal, ¿sí? Y por arriba de 75 años, un Shelton por arriba de 2 es anormal. Entonces, eso es bien importante cuando pidan una resonancia magnética. Vean las resonancias, no se enfoquen tanto en el informe, vean ustedes la resonancia magnética. Ok, bueno, esto es lo que está de moda ahora, hacer biomarcadores en sangre. Hay que tener mucho cuidado porque esto pareciera ser que va a ser de venta libre. Entonces el paciente va a tener acceso a hacerse una prueba de biomarcadores en plasma, así como ir a comprar chicles a la tienda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las condiciones importantes para poder usar un biomarcador en plasma? En pacientes con deterioro cognitivo que se presentan en una clínica de memoria, ¿sí? Estas pruebas están hechas para hacerse en clínicas de memoria, ¿sí? Se sugiere utilizar un biomarcador en sangre que tenga alta sensibilidad como tamizaje, ¿sí? Y que esa prueba tenga una sensibilidad de por lo menos 90% y una especificidad del 75%. Si ustedes quieren hacer un diagnóstico confirmatorio, esa prueba debe tener 90 de especificidad y 90 de sensibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, una prueba de tamizaje me sirve a mí para poder, ¿sí?, captar a la mayor parte de los pacientes, pero tengo que hacer después una prueba confirmatoria. Y una prueba confirmatoria me da el diagnóstico prácticamente. Y si es negativa, me quita el diagnóstico, ¿sí? Esa es la diferencia entre un tamizaje y una prueba confirmatoria. No debe realizarse antes de una evaluación clínica, ¿sí? O sea, si un paciente no tiene por qué hacerse una prueba en sangre, ¿sí? Eso es bien importante y ese es el problema que vamos a tener. Los pacientes se van a querer hacer pruebas en sangre para ver si tienen Alzheimer, ¿ya? Entonces, solo deben utilizar biomarcadores en sangre cuando hay una evidencia objetiva de deterioro cognitivo, ¿sí? Como el primer caso. Ahí es cuando utilizamos un biomarcador en plasma. Entonces, yo hago examen físico, hago un examen neurológico y psiquiátrico dirigido, selecciono qué test voy a hacer y también hago una imagen estructural, ¿sí? En este caso una resonancia magnética. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de un biomarcador en sangre? Bueno, fácil porque pues, es una flebotomía, es una muestra de sangre, es segura, alta aceptabilidad por parte del paciente. Recuérdense que para hacer una punción lumbar, pues el paciente tiene miedo para hacerse una punción lumbar, aunque el procedimiento sea bastante simple, pues conlleva ciertos riesgos, pero el paciente siempre va a tener miedo para estos procedimientos. Resultados rápidos y las debilidades no está aprobada por FDA ni la EMA. Efectividad muy variable porque depende de la casa comercial que haga las pruebas. No hay información de cómo se van a distribuir las pruebas, ¿sí? Y el costo, ¿sí? En Estados Unidos, un seguro no va a pagar una prueba de estas porque conlleva entonces pagar el tratamiento que es costoso, ¿de acuerdo? Última pregunta. ¿Cuál es el biomarcador en plasma que se considera o que se correlaciona con PET amiloide y líquido cefalorraquídeo?
¿Pudieron contestar? Híjole, hoy quedaron todos. Ok. Qué bueno porque estamos aprendiendo, ¿sí? Ninguna de las que contestaron ustedes es correcta, ¿sí? Ok. Estos son los biomarcadores disponibles en sangre, pero el que más se correlaciona es tau fosforilada 217, ¿sí? Todos los demás se han estado validándose con PET-tau, tanto en, bueno, PET-tau y líquido subarraquídeo, pero el que más ha demostrado rendimiento es tau 217 fosforilado, ¿sí? ¿Qué significa 217? Es la cantidad de aminoácidos que tiene esa proteína, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué comorbilidades pueden afectar los biomarcadores en sangre? Enfermedad renal crónica en etapas avanzadas no le hagan un marcador en plasma, ¿sí? Les va a salir positivo sin que el paciente tenga enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes. ¿Y cuáles son las ventajas de usar un biomarcador en sangre? Me evito la radiación, la claustrofobia y la punción lumbar, cosas que habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿qué escenarios clínicos no puedo usar un biomarcador en sangre? Si ustedes tienen un deterioro cognitivo leve por una causa temporal o modificable, no utilicen, ¿sí? Cuando evaluamos a un paciente con deterioro cognitivo, la primera vez, prueba con MoCA o Minimental, que es una prueba de tamizaje, y lo que hacemos normalmente es hacer una resonancia magnética y sus laboratorios de rutina. ¿Qué laboratorios deben de ir en eso que le van a pedir ustedes? Pídanle siempre a todos sus pacientes por arriba de 60 años con deterioro cognitivo vitamina B12, ácido fólico, amonio, pruebas tiroideas, ¿sí? Eso es lo que siempre le deben de pedir porque son causas modificables, ¿de acuerdo? Expectativa de vida corta. Paciente que tiene una neoplasia con una expectativa de menos de 6 meses, no me va a modificar nada hacerle un biomarcador. Condiciones que conduzcan a ruptura de la barrera hematoencefálica, ¿sí? Porque entonces les va a elevar los biomarcadores, tau, ¿sí? Neurocisticercosis, VIH, la quimio, la radioterapia y encefalopatía crónica traumática. Uso de medicamentos como inhibidores de la neprilicina. ¿Cuáles son esos? Sacubitril, ¿sí? Sacubitril. Ok. Bueno, entonces ya vamos a terminar, pero una vez que yo tengo, ¿qué hago? Entonces ahora me viene toda la información. ¿Y qué hago con esa información? Lo clasifico con este acrónimo ATN, que es amiloide, tau y neurodegeneración, ¿sí? Así clasifico a mi paciente. Ya vimos cuáles son para neurodegeneración, cuál es el amiloide y cuál es el tau. Entonces, yo puedo tener estos 8 perfiles, ¿sí? Si yo tengo todas las letras negativas, en ese momento yo le puedo decir al paciente, usted no tiene nada ahorita. Y recuerden que eso es en el tiempo es una foto en ese momento, ¿de acuerdo? Pero si yo tengo cualquier letra A positiva, cualquier letra, o sea, de la clasificación esta, cualquiera que tenga una A, me lo mete en el continuum de Alzheimer, ¿sí? Ya sea estado preclínico, deterioro cognitivo leve o la enfermedad propiamente, ¿sí? Si yo tengo una A negativo, pero yo tengo una T positiva o una N positiva, es otra demencia, otro tipo de deterioro cognitivo, ¿sí? Para eso me sirven los biomarcadores. Entonces, si yo tengo todas las letras negativas, en ese momento el paciente, tranquilos, ¿sí? Pero cualquier letra A me lo mete en positiva, me lo mete en el continuo de la enfermedad de Alzheimer, ¿de acuerdo? Y cualquier letra A negativa, pero con una T positiva o una N positiva, es otro tipo de deterioro cognitivo, ¿de acuerdo? Recuérdense que esto no sustituye a la clínica. La clínica es bien importante. Si yo tengo un paciente que nos pasa frecuentemente, tengo un caso recientemente de un paciente en Jutiapa que le gustan los caballos y que llega a la clínica y me dice, vendí mi caballo que costaba 300,000 en 75,000. Le dije, ¿por qué no me lo vendió a mí? Le dije, y entonces, y la familia me dice, empieza a hacer eso, empieza a vender sus cosas mucho más baratas. ¿Qué diagnóstico le podríamos dar a eso?
Solo con esa historia, sin queja de memoria, empieza a tener conductas sociales. No, el paciente trabaja, pero empieza a vender sus cosas, va al supermercado y en vez de comprar un paquete de atún, por ejemplo, te compra 10 paquetes. Sí, pero ¿qué demencia me da eso? Frontotemporal, sí, los pacientes son variante conductual, sí. Entonces tengan mucho cuidado porque esos pacientes, si uno los clasifica, no, este es psiquiátrico, váyase con el psiquiatra, sí. Pacientes de 50 años, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado. La clínica sigue siendo muy importante. Entonces, para complicar todavía más las cosas, combino todas estas letras con mi perfil cognitivo y me dan todos estos patrones, ¿sí? Y entonces tengo pacientes con demencia, con deterioro cognitivo leve, un estado preclínico, o demencia que no es Alzheimer en una etapa preclínica, ¿de acuerdo? Entonces, para eso me sirve, así como yo lo clasifiqué de deterioro cognitivo leve asociado a enfermedad de Alzheimer, así es como clasificamos hoy el deterioro cognitivo. Ok, la patología por Tau no solo la vemos en Alzheimer, la vemos prácticamente en muchas otras enfermedades. Por ejemplo, lo veo en demencia frontotemporal, en parálisis supranuclear progresiva. Entonces, proteína Tau es un marcador prácticamente de neurodegeneración, ¿sí? Entonces, en resumen, en Guatemala yo puedo hacer biomarcadores en líquidos ferroquídeos y puedo hacer PET, ¿sí? FDG. Y lo que yo le tengo que pedir al laboratorio es que me cuantifique el amiloide beta 42, 40, la razón 4240, tau total y tau fosforilado. Y mi patrón clásico, ¿sí? Esa es la respuesta a la pregunta, es disminución del A beta 42, esto es por secuestro en las placas, y elevación de tau total y tau fosforilado. Ok, ¿qué otros biomarcadores? Ya vimos neurofilamentos, ¿sí? Sinaptogramina, ¿sí? Que es un biomarcador de la disfunción sináptica, que no están todavía del todo aprobados o en un rendimiento diagnóstico adecuado, pero son otros biomarcadores que puedo solicitar. Bueno, ¿qué harían ustedes? Y lo que les decía al inicio, que es lo que va a pasar frecuentemente ahora en sus clínicas. Así van a llegar los pacientes. 65 años, es una mujer, ningún antecedente de importancia, no tiene ningún factor de riesgo para demencia, ¿sí? Hoy sabemos que hay 14 factores de riesgo para demencia: diabetes, hipertensión, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, problemas de audición, problemas de ceguera, traumatismo craneoencefálico, el ambiente, ¿qué más me hace falta? La dislipidemia, ¿sí? Entonces son factores de riesgo, ¿sí? Que se atribuyen el 40% al paciente con deterioro cognitivo. Y esta paciente, pues el único factor que tiene es sedentarismo. El otro que me hizo falta es problemas o nivel bajo de escolaridad. Motivo de consulta: quiero saber si tengo o me va a dar enfermedad. Así llegó con su esposo. Y la esposa me dice: mire, no tiene nada, ¿sí? Historia clínica: paciente con madre y tía con deterioro cognitivo. No sabemos qué tipo de deterioro, solo así. Perdieron la memoria. Viene la consulta para saber si tiene o le va a dar Alzheimer. Esa es mi historia clínica. Pero cuando le pregunto queja de memoria, problemas psiquiátricos, una señora totalmente sana. Le hago un MOCA, 28 puntos, y los problemas prácticamente eran por inatención, ¿sí? Y el resto normal. ¿Qué le hago a ese paciente? Adivinen qué les dije. ¿Cómo? ¿Qué harían ustedes? Eso va a llegar a su clínica, ¿sí? Eso les va a llegar. Hoy que ya sabe hoy ya la población sabe que hay biomarcadores que hacen diagnóstico antes de presentar la demencia, así les van a llegar. Ok, le dije: señora, vaya a hacer ejercicio. Eso fue lo que le dije. No se está haciendo nada.
objetivamente, no, el familiar no se queja que tenga problemas de memoria. Sí, eso es bien importante. La señora es funcional en su vida. Entonces le dije, vaya a hacer ejercicio. Eso fue lo que le dije. Ya van a ver por qué en la última diapositiva. Puntos para llevar a la casa. Los biomarcadores me sirven para determinar de manera temprana la enfermedad. ¿Sí? Los biomarcadores comienzan a tener cambios 18 o 20 años antes. Yo puedo ver la evolución de mi paciente a través de biomarcadores. Usen la clasificación ATN más la clínica. ¿Sí? Biomarcadores disponibles en Guatemala: beta amiloide, tau liposarquídeo, resonancia y FDG, PET-FDG. ¿Ok? Y bueno, a todos sus pacientes con deterioro cognitivo, pónganlos a hacer ejercicio, muchachos. ¿Sí? Ha demostrado, ¿sí?, a diferencia de los anticuerpos monoclonales, es una estrategia barata, ¿sí?, accesible, pero pónganlos a hacer ejercicio. ¿Sí? Vean, mejoran las funciones cognitivas de estas: la planeación, la toma de decisiones, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo, y aumenta la atención. ¿Sí? ¿A través de qué? ¿Sí? De aumentar los niveles neurotróficos a nivel cerebral, principalmente el factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Sí? Reducen la inflamación, ¿sí?, y disminuyen el riesgo cerebrovascular. ¿De acuerdo? Entonces, manden a sus pacientes, ¿sí?, a hacer ejercicio. ¿Quién hace ejercicio aquí? Muy bien. ¿Y los demás, muchachos? Ok.